Señor bendiga a la iglesia. Qué buena oportunidad para proclamar la palabra de Dios. Y en esta serie de mensajes, con la toma de conciencia, un tema. Traemos un tema en esta oportunidad. ¿Qué estamos haciendo para avanzar? Y vamos a tratar este tema. En el libro de los Salmos, en el capítulo 32, versículo 8, dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Gloria a Dios. En este texto que vamos a ir desarrollando, vemos la indicación puntual de Dios. Y nuestra confianza está en Él, en su palabra. Él quiere guiarnos. Él quiere hacernos entender por el camino que debemos andar. Y estaba pensando en todo esto y me anoté una frase que dice: si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Y esta compañía tiene que ser primeramente la compañía de Dios, su presencia que nos acompañe. Y también la importancia de rodearnos de aquellos que juntos servimos a Dios, honramos a Dios, cumplimos llamado, cumplimos el ministerio, trabajando como un equipo. Porque una sola persona puede producir un resultado, claro que sí, y va a ser importante, pero el resultado que produce un equipo es mayor, es más importante. De hecho que para trabajar en equipo, primeramente tenemos que entender y aceptar a todos, entendiendo principalmente que lo que tiene el otro es lo que bendice y fortalece al equipo, porque hay una gracia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros para cumplir su plan, para cumplir su propósito, para cumplir el ministerio, el llamado que Él nos ha dado. Y otra vez leo esta frase: si caminas solo, irás más rápido, y si caminas acompañado, llegarás más lejos. Qué importante es caminar con Dios. Caminar con Dios en lo espiritual, en lo ministerial, también en lo natural. Asegurarnos que la presencia de Dios esté con nosotros y, por supuesto, rodearnos de aquellas personas que nos ayuden a cumplir el llamado, aquellas personas que nosotros podamos aprender de ellos y valorar, atesorar todo lo que Dios ha puesto en cada una de ellas. Bien, vamos a comenzar a desarrollar esta palabra y tengamos en cuenta que todo empieza con Dios. Y recuerde el tema: ¿qué estamos haciendo para avanzar? Todo empieza con Dios, ¿sabe? Todo, absolutamente todo empieza con Dios. Y esa frase que hemos escuchado, hemos visto escrita en tantos lugares, que dice: con Él todo, sin Él nada. Y cuánta razón que hay en eso. Veo acá el versículo 8 y 9 repitiendo el texto base, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento,
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si decimos que todo empieza con Dios, veamos que es muy importante acercarnos a Él, acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para tener fortaleza, para ser renovados, pero también para recibir revelación de Dios, para recibir la dirección que viene de Dios, para entender sabiduría de Dios. Para eso debemos acercarnos a Dios. Y esta debe ser una práctica regular, no que ocasionalmente, sino en forma regular, continua. Debemos acercarnos a Dios para recibir de Él, buscarlo, para tener esa confianza que lo que estamos haciendo, Dios lo está aprobando. Y sabe qué interesante se está poniendo esto, porque ahora cuando estamos llegando a decir esto, acercarnos a Dios, posicionarnos delante de Él, saber quién es Él, a quién nos acercamos, esto nos lleva a tener conciencia de identidad y también del llamado. Soy un hijo de Dios, soy alguien que Dios ha rescatado y tengo un llamado. Tengo algo que hacer aquí de parte de Dios. Y sabe, eso forma parte de un plan eterno, un plan perfecto de Dios. Entonces, tener conciencia. Y cuando me acerco a Él, recuerdo ahora, como está escrito en su palabra, allí en el libro de los Hechos, capítulo número 13, la palabra de Dios nos deja este registro que dice lo siguiente, a partir del versículo número 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Miren el detalle. La iglesia del Señor, la iglesia llamada la iglesia primitiva, la iglesia que dependía del Espíritu Santo, la iglesia que buscaba que el Espíritu Santo dirigiera, que el Espíritu Santo ordenara los pasos, que apartara a las personas que iban a hacer tal o cual cosa. Y esta gente ya había decidido por el Señor. Esta gente ya había tomado decisiones firmes en su corazón porque ellos estaban determinados para hacer la obra de Dios. Y cuando digo esto, que ellos estaban firmes, determinados para hacer la obra de Dios, allí cuando nos alineamos con su palabra, nos alineamos con su propósito, nos alineamos con el cielo, tenemos que ser muy conscientes de hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor y no lo que nosotros quisiéramos hacer. Obedecerle a Dios, someternos al señorío de su Espíritu Santo, estar sujetos a Él, obedecerle a Él, pero también respetarlo, también honrarlo a nuestro Dios con nuestras vidas. Miro un texto bíblico que está en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1, para que sigamos hablando por un momento la importancia de posicionarse delante de Dios, tomando conciencia de la identidad y el llamado que tenemos y de que
La idea de Dios es que seamos instrumentos en sus manos, que cumplamos el propósito para el cual Él nos hizo nacer y Él nos rescató para que le sirvamos. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero aquellos que tienen a Cristo en su corazón anhelan sabiduría. Y la obra se hace con sabiduría, y Dios ha dado su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que la sabiduría de Dios esté en nosotros, para que nosotros podamos pedir y alcanzar sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Al ser conscientes de nuestra identidad, de nuestro llamado, somos hijos, somos los que Jesús ha rescatado con precio de sangre, somos hoy nosotros hijos de Dios, bendito es el Señor, y tenemos algo que hacer. Cuando hablamos de estas cosas, y en base a lo que hemos leído en Proverbios 1:7, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, en este caso, esto lo que quiere decir es respeto a Dios, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Y esta palabrita admiración, porque Él es el admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, gloria a Dios. Nosotros debemos tener conciencia a quién servimos, quién es el que nos ha rescatado, quién es el que nos ha hecho nacer y nos ha rescatado, a quién servimos. Es necesario tener claridad en nuestra mente para que podamos alcanzar propósitos, objetivos, desafíos que tenemos por delante en nuestra vida cristiana. Y hasta aquí venimos hablando en el orden ministerial, en lo que tiene que ver con la obra de Dios evangelizando y discipulando, pero también cuando ministramos esta palabra, entendemos que abarca también el orden natural. Si en el orden natural nosotros nos debemos asegurar que la presencia de Dios está con nosotros, y para eso tenemos que calificar cada día, haciendo las cosas bien, desarrollando ese temor, ese principio de la sabiduría, el temor al Señor, respeto, reverencia, sujeción, obediencia y honra a nuestro Dios. Entonces, en las cosas naturales nos va a ir bien. Si igual nos aseguramos de hacer en la obra de Dios con su compañía, con su presencia, ¿cómo nos va a ir? Nos va a ir bien. Si nosotros somos conscientes de la palabra de Dios, porque alguien puede decir, pero tener guía y dirección de Dios no es tan fácil, que Dios nos hable al oído, nos indique esto y lo otro. Miren, el manual, el libro de fe, de conducta, donde Dios ha dejado reflejada su voluntad y cómo nosotros debemos conducirnos, es la Biblia. La Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. Allí hemos de ver nosotros cómo debemos conducirnos, cómo tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas para que nos vaya bien. Allí están los principios, están los valores que Dios ha establecido para que nos vaya bien. Entonces, tanto en el orden natural o en el orden espiritual, ministerial, en el orden económico, en cualquiera de los órdenes de nuestras vidas, tenemos que tener presente la importancia de que caminemos con Dios, que su presencia esté con nosotros, porque solamente Él ha de indicarnos el camino por donde tenemos que andar. Él ha fijado sus ojos sobre nuestras vidas y nos pide que nos acerquemos a Él, que no seamos como aquellos
animales sin entendimiento como los mulos, los burros, sino que nos acerquemos a Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él para consultarle, para tomar decisiones, para que Él nos indique el camino por el cual tenemos que andar. Y en vista de este planteo, de esta exposición, quiero responder a una pregunta: ¿por qué hago lo que hago? Primeramente, porque estoy agradecido. Estoy agradecido. En segundo lugar, porque es como una imposición del cielo, porque he sido rescatado de algo para algo. Y también porque el Señor nuestro Dios no solo nos ha rescatado, sino que Él nos ha creado para su gloria, para que nosotros lo sirvamos a Él, para que lo honremos a Él. Y el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, después de haber hecho esa obra maravillosa en favor de toda la humanidad, muriendo en la cruz, para que la humanidad toda reciba el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, Él murió en la cruz, pero al tercer día resucitó y se paseó entre aquellos que Él había discipulado, apareciéndose a muchísima gente para que no haya dudas de que Él resucitó. Y a la vista de todos, un día fue llevado al cielo, se elevó y se fue así entre las nubes hacia el cielo. El Señor, antes de irse, le dejó a la iglesia una comisión, una tarea, algo tan importante para hacer, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Entonces nosotros hemos sido rescatados por el Señor para que prediquemos ese Evangelio glorioso, para que hagamos discípulos, para que mostremos en nuestras vidas al Señor Jesucristo. Por eso la importancia, como decíamos, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y en ese orden estamos hablando de respeto, reverencia, sujeción, obediencia y honra a nuestro Dios. Debemos ser conscientes de esto para ser contundentes, eficaces en las cosas que hacemos. Se trata de ¿qué estamos haciendo para avanzar? Pues bien, hemos estado diciendo de que es necesario acercarse, que todo empieza con Dios, que tenemos que acercarnos a Dios y que tenemos que ser conscientes a quién estamos sirviendo. Y trato de responder ahora, ¿por qué hago lo que hago? Porque amo a Dios, porque estoy agradecido, porque me es impuesta esta carga de predicar este evangelio, de hacer discípulos. Y no alcanza con que un día disfrute de una salvación eterna junto a Dios, sino que tengo que dar fruto. He sido escogido por Dios para dar fruto. Entonces, esto nos toca a todos los hijos de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Y miro allá en el primer libro de Corintios, la primera carta. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo? Nosotros, la gente del nuevo pacto, los hijos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que no sois vuestros? Y si no somos de nosotros mismos, ¿de quién somos? Somos de Dios, somos de Dios, somos de Él. Cristo nos compró para Dios, Jesús nos compró para el Padre y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos compró de toda lengua, de toda raza, de toda... Jesús nos compró para Dios, Él nos compró para Dios. Y dice acá el verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, cuando leemos esta palabra,
nos trae esa luz, nos hace entender el Señor que somos de su propiedad y que Él quiere usar nuestras vidas como si fuésemos herramientas en sus manos. Qué bueno que la iglesia del Señor, usted que me escucha, varón, mujer, usted que está recibiendo esta palabra, qué bueno que sea consciente, qué bueno que usted entienda que usted es la iglesia y que usted tiene algo que hacer para el Señor y que usted tiene que honrar al Señor. Todo empieza con Él, debemos acercarnos a Él porque es necesario tener esa claridad en nuestra mente para alcanzar objetivos y propósitos los cuales Dios ha preparado para que nosotros avancemos hacia ellos. Y sabe, debemos asegurarnos de caminar con Dios, caminar con el Señor en todos los órdenes de nuestras vidas, asegurarnos que la presencia de Dios esté con nosotros y que usted sea una persona tan sabia de cultivar esa relación con el Señor, crecer en el conocimiento de Él y que Dios se agrade de usted, que Dios se agrade de usted y que usted quiera agradarle a Dios con todo lo que hace y que todo lo que usted haga, lo haga como para el Señor y no como para los hombres. Esto es ser conscientes de a quién servimos y también qué estamos haciendo para avanzar. Deseo de todo corazón que usted pueda avanzar en todos los órdenes de su vida y que no permanezca estancado en ninguna etapa y en ninguna cosa, que usted no permanezca estancado, que usted salga de allí. Si usted ya ha entendido que Dios lo ha rescatado, si usted ya ha decidido jugarse por el Señor como el Señor se jugó por usted, entonces decididamente, usted tiene que acercarse cada vez más a Dios para tener mayor claridad, para que Él le guíe a usted en todo lo que tiene que hacer y el mismo Señor con su Espíritu Santo lo capacite, haga de usted alguien competente para cumplir el llamado y el propósito de Dios en este tiempo que forma parte de ese plan eterno y perfecto de nuestro Dios. Oramos al Señor en esta tarde, dándole gracias por esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que está siendo proclamada, Señor, y que ha de tener repercusión, y Señor, que mentes y corazones se abren para recibir de ti. Señor, cumple tu propósito en tu pueblo, en tu iglesia, cumple tu propósito en nuestras vidas. Señor amado, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tenga una preciosa semana. Que Dios le bendiga.